Muy buenas noches, ¿cómo están? Una vez más, y estamos para compartir, quien le habla el profesor Atanasio Cáceres, para compartir con ustedes la materia de dinámica de grupos. En la fecha vamos a continuar la unidad 2 y la institución sigue con el plan de contingencia para el desarrollo de clase. La semana anterior habíamos hablado sobre algunos puntos acerca de lo que es la dinámica y especialmente los grupos. Y hoy vamos a hablar sobre las clasificaciones. Es muy importante tener en cuenta. Y ahora habíamos, como repaso, quiero mirar como un tipo de retroalimentación de los temas que habíamos desarrollado. Habíamos hablado, en primer lugar, definimos qué es un grupo y dijimos que grupo viene a ser un conjunto de personas que se relacionan entre sí a través, dijimos, de la interacción social. Personas que interactúan entre sí, realmente eso es la definición. Conjunto de personas que se relacionan entre sí a través de la interacción social. ¿Por qué uno se une a un grupo? Habíamos hablado y habíamos tocado varios puntos. En primer lugar, habíamos mencionado la necesidad de afiliarse. El individuo ha sido creado o formado para ser un ser social. Por naturaleza, el individuo es un ser social. Entonces, cuando la persona se afilia a un grupo, la persona se siente bien, pero no solamente eso, sino que también por la necesidad de poder. Hablamos que todo ser humano tiene ese grado de gobernar, de tener dominio sobre otra persona, ¿verdad? Entonces, por eso las personas se unen a un grupo. Y un tercer motivo por el cual las personas se unen a un grupo, habíamos hablado de la necesidad de logro. Siempre las personas quieren lograr sus objetivos, se siente bien. Cuando uno entra en un equipo y comienza a sentirse y a trabajar, eso pone que las personas puedan crecer, y eso también hace que las personas vayan creciendo. Ya habíamos hablado de algunos factores que debe darse para formar un grupo. Hablamos de la interacción que debe de existir. Cualquier grupo debe tener una estructura. Ahí habla de normas, roles y otros puntos que vamos a mirar en la tercera unidad. También tenemos que tener en cuenta la cohesión, los objetivos, las normas. Son algunos de los factores que deben darse para formar un grupo que habíamos desarrollado la semana pasada. También habíamos hablado de algunas fases o etapas en el proceso de desarrollo, que es muy importante. Todo grupo tiene un proceso o etapas dentro del proceso, y en primer lugar tenemos que tener en cuenta que cualquier grupo, para empezar, se debe de formar. Comienza las personas en esa formación. Generalmente las personas que se acercan a un grupo tienen muchas limitaciones, tienen miedo a interactuar por varios factores que ya habíamos mirado. El siguiente paso que habíamos mencionado acerca de la etapa, hablamos de los conflictos. Una vez que se forma ese grupo, aparecen los conflictos. Los conflictos es necesario porque también eso nos ayuda a desarrollar las capacidades o las potenciales que tiene cada individuo dentro del grupo, y otro grupo con otro grupo también. Por eso es muy importante dentro de lo que es el desarrollo o el proceso o etapas de desarrollo de un grupo. También habíamos hablado el tercer punto tiene que ver con la regulación, donde aparecen normas, donde aparecen roles, funciones que cada persona debe cumplir. La tercera etapa son los desempeños, ¿verdad? Y por último, una vez que llegamos al objetivo, ese grupo desaparece o se desintegra. Son varias las etapas, en total son 5 las etapas en el desarrollo de un grupo o de un equipo. En la fecha vamos a mirar un poco lo que tiene que ver con las clasificaciones de los grupos. Hoy vamos a mirar la segunda etapa y hablaremos de lo que son las clasificaciones de estos grupos. Y hay que tener en cuenta que el primer grupo tiene que ver con, según la cantidad de personas que se integran. ¿Quién entiende eso? En primer lugar, la cantidad.
y aparece el grupo pequeño. Un grupo pequeño generalmente son compuestos de aproximadamente de hasta 25 personas dentro de ese grupo, ¿verdad? Consideramos una familia, ¿verdad? Un equipo de fútbol, eso es un grupo pequeño. Pero también hay que aparece el segundo, que tiene que ver con la cantidad de personas que integran, que son ya un grupo mayor de 25 a 50 personas, considerado un grupo grande. También, según el grado de implicancia personal dentro de ese grupo, es muy importante tener en cuenta. Y aquí entra a tallar en primer lugar lo que es el grupo o el grupo primario. Ese grupo primario, ¿verdad?, que aparece ahí. En este caso, las relaciones entre sus miembros son relativamente independientes y formalizadas. Es una de las características de este grupo. El individuo, ¿qué es lo que hace? No se interesa por los demás en cuanto a su aspecto personal. También otra de las características, aquí aparece el control que se aplica de una forma formal, valga la redundancia. En este primer grupo puede ser la familia, este primer grupo puede ser los compañeros de trabajo, este primer grupo puede ser los amigos. A estos llamamos el primer grupo, según el grado de implicancia. Siguiente viene a ser el grupo secundario. El grupo secundario, y miraremos algunas de las características, en este caso las relaciones entre los miembros son relativamente independientes y ya bien formal, ¿verdad? Una de las características, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esto también, las características de este grupo secundario. Otro tipo de clasificación, según la inclusión de los individuos en los grupos, pueden denominarse, en primer lugar, grupo de pertenencia. Cuando hablamos del grupo de pertenencia, es el grupo al que pertenece el individuo o del cual forma parte, ejerce presión sobre sus miembros a fin de que tengan comportamientos ajustados a su norma. Estos grupos, por ejemplo, pueden ser los grupos religiosos, ¿verdad? A eso llamamos un grupo de pertenencia, donde uno se incluye y es parte de ese grupo. Siguiente clasificación, los grupos de referencia. Es un grupo al que quiere permanecer el individuo, aspira, y es su ideal de estar en ese grupo, ¿verdad?, por el nivel que tiene ese grupo, ¿verdad? Generalmente el joven quiere ser quiere ser miembro de un grupo de referencia, como de un club, ¿verdad?, de una asociación, ¿verdad? A eso nos referimos, grupo de referencia. La siguiente clasificación viene a ser las bandas o pandillas. Aquí hay que diferenciar también, es un grupo pequeño o pares de personas que se reúnen por intereses comunes generalmente y que presenta poca estructura. El siguiente grupo es el grupo llamado agrupamiento, también hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Cuando hablamos de la banda o pandilla, son las barras de amigos, ¿verdad? Y de este grupo también. Siguiente clasificación viene a ser los grupos planificados. Cuando hablamos de grupos planificados, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué nos referimos? En primer lugar, tiene que ver con aquí aparecen grupos naturales, grupos de asociación y grupos de planificación. El primero, los grupos naturales, ofrece el primer modelo de unidad social. Generan identidad y están unidos por lazos emocionales y personales. Por ejemplo, la familia, un grupo de amigos también puede ser. El siguiente grupo es el grupo de asociación. Aquí entra a tallar, por ejemplo, grupo de recreación, puede ser grupo de trabajo, asociación de profesionales, por ejemplo, el psicólogo. Entonces, la asociación de psicólogos entra en este grupo de asociación. Y por último está lo que se llama grupos planificados. Dentro de este grupo planificado son más especializados y cuentan con un espacio y un tiempo de reunión determinado. Por ejemplo, puede ser grupo de psicoterapéutico, ¿verdad?
son grupos de personas que realizan tratamientos psicológicos, de ahí el término psicoterapéutico. El siguiente grupo puede ser, y aquí puse algo para que tengamos en cuenta, que las muchedumbres no puede considerarse un grupo. ¿Y por qué? En primer lugar, pues tiene poca estructura, no tiene generalmente un grupo de muchedumbre, de multitud que está en un estadio, no tiene una estructura, no tiene roles, ¿verdad? No tiene normas, entonces tenemos que tener en cuenta eso. La siguiente razón de por qué no es considerado un grupo, porque no tiene poca definición de roles, tampoco tiene clara conciencia de sus metas. Un grupo de personas, una muchedumbre de personas que está en un estadio, aunque tenga la idea de ir a mirar un partido, pero no tiene metas como grupo, como individuo y como personas que están ahí, no tienen metas bien claras y específicas. También se reúne detrás de un objetivo en un momento dado y luego desaparece. En cambio, cuando nos referimos a un grupo, el objetivo es diferente, las metas es diferente, por eso tenemos que hacer esta diferencia. Y por último, cuando hablamos de grupos T, ¿qué es el grupo T? ¿A qué le llamamos un grupo T? El grupo T está formado por un pequeño número de participantes que se reúnen con el propósito de aprender algo, utilizando para ello los datos que el mismo grupo crea y no los datos que reciben de afuera. A eso llamamos grupos T. Acuérdese que usted ya tiene el material para realizar su trabajo de esta unidad 2, la segunda parte, acerca de estas clasificaciones. Estos que ustedes han visto son algunas de las clasificaciones cuando nos referimos a las personas en grupo. Entonces, muchísimas gracias por su atención y usted tiene ahí abajo, tiene un número donde usted puede llamar y ponerse en contacto conmigo si tiene alguna sugerencia. También tenemos la plataforma que utilizamos en la Universidad Nacional, y ahí tiene la parte del foro donde usted puede comunicarse si tiene algunas dudas, también usted puede acercarse. Acuérdese, hoy miramos entonces las clasificaciones de los grupos sociales. Hablamos un poco de lo que es grupo primario, grupo secundario, nos referimos un poco a lo que es el grupo de pertenencia, de planificación. Entonces son algunas de las clasificaciones de grupos sociales. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una linda noche y Dios mediante estaremos en contacto dentro de 15 días. Muy buena noche para todos ustedes.